Buenos días. En estos momentos tan particulares que nos toca transitar, me han propuesto formar parte de este espacio a los fines de repasar algunos temas de índole tributario. En esta oportunidad me voy a referir a algunos de los aspectos más destacados del régimen de retención regulado por la Resolución General 2139 del 2006, que vino a sustituir a su par la 3026 del año 89. Este régimen se enmarca en el impuesto a las ganancias, creado por Ley 20.628, con vigencia a partir del año 1974, modificado por sucesivas leyes y cuyo texto ha sido ordenado recientemente por Decreto 824 en el 2019. Este régimen dispone que se encuentran sujetas a retención de impuesto a las ganancias aquellas operaciones cuyo objeto sea la transmisión a título oneroso del dominio de bienes inmuebles ubicados en el país, sea por venta, permuta, cambio, dación en pago, aportes sociales o cualquier otro acto que cumpla la misma finalidad, como también las cesiones de sus respectivos boletos de compra-venta. Sabemos que son sujetos obligados a actuar como agente de retención los escribanos de registro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los estados provinciales, como también los cesionarios de los boletos de compra-venta o documentos equivalentes en los casos de operaciones realizadas sin intervención de escribano. En cuanto a los sujetos pasibles de retención, son las personas humanas, las personas jurídicas, es decir, las sociedades de capital enumeradas en el artículo 73 de la Ley del Impuesto, incluidos los fideicomisos y demás sociedades y empresas o explotaciones unipersonales constituidas o ubicadas en el país. También son sujetos pasibles las sucesiones indivisas hasta la fecha que se dicte la declaratoria de herederos o se declare válido el testamento que cumpla la misma finalidad. Con respecto a la base imponible, el artículo 5 de la resolución prevé que a los efectos de este régimen será el precio de transferencia que surja de la escritura traslativa de dominio o en su caso del boleto de compra-venta o documento equivalente. Si este precio se pactare en moneda extranjera, a los efectos de determinar en moneda de curso legal el importe sujeto a retención, se utilizará el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del día hábil cambiario inmediato anterior al que se efectúe el pago. También el artículo 5 aclara que dicho importe sujeto a retención no puede ser inferior a la base imponible fijada a los efectos del impuesto inmobiliario o tributo similar anterior a la fecha de otorgamiento de la escritura traslativa de dominio o a la del auto de aprobación del remate en los casos de ventas judiciales por subasta pública. En cuanto al procedimiento para determinar el importe a retener, debemos distinguir si se trata de sujetos residentes en el país o sujetos residentes en el exterior. Para los sujetos residentes en el país se calcula el importe a retener aplicando la alícuota del 3% sobre el valor de transferencia. Como este impuesto es de verificación periódica, es decir, los hechos grabados se verifican a lo largo de un lapso de tiempo que denominamos periodo fiscal, decimos que para los sujetos residentes en el país esta retención tiene carácter de pago a cuenta respecto del monto de impuesto que en definitiva corresponda calcular para el periodo fiscal. Para los sujetos residentes en el exterior, el importe de la retención surge del certificado de retención que extenderá el organismo fiscal a solicitud de su representante. El escribano deberá retener el importe que surja de ese certificado, salvo que la operación se exprese en moneda extranjera, en cuyo caso deberá reliquidar el gravamen
convirtiendo el importe sujeto a retención al tipo de cambio del Banco Nación, vendedor, vigente al cierre de día hábil cambiario inmediato anterior al de la producción del hecho imponible. Este monto retenido tendrá para el sujeto del exterior el carácter de pago único y definitivo. En cuanto a los casos específicos, me voy a referir puntualmente a la permuta. El artículo 15 de la resolución prevé que en los casos de permuta solo corresponderá practicar la retención cuando el precio se integre parcialmente mediante una suma de dinero, aplicando sobre dicha suma la alícuota del 3%. De no mediar suma de dinero, el escribano actuará como agente de información, es decir, informando esta causal de no retención dentro del aplicativo Citi Escribanos. Otras causales de no retención se encuentran detalladas en el artículo 19 de la resolución y también en su artículo 24. En este último caso, los sujetos pasibles de retención deberán exhibir al escribano el correspondiente certificado de no retención previamente gestionado ante el organismo fiscal, como por ejemplo cuando deciden ejercer la opción de venta y reemplazo prevista en el artículo 71 de la ley, a fin de diferir en el tiempo el pago del impuesto, afectando la ganancia producto de la enajenación del inmueble al costo del nuevo bien o bien de reemplazo, en lugar de declarar dicha ganancia en el ejercicio fiscal en que se produce. Son requisitos para ejercer esta opción de venta y reemplazo que el inmueble a reemplazar se encuentra afectado a la explotación con una antigüedad no menor a 2 años a la fecha de enajenación y que la operación de venta y reemplazo ocurra dentro del plazo de 1 año. También recordemos que hay entidades que se encuentran exentas dentro del impuesto a las ganancias, tales como las entidades religiosas, fundaciones, asociaciones civiles sin fines de lucro, pero que para gozar de esta exención deben tramitar el certificado de exención ante el organismo fiscal. Durante la vigencia de este certificado no serán pasibles de retención alguna. Es importante aquí señalar que el escribano deberá verificar dentro del sitio de la página de AFIP la autenticidad, la vigencia y el alcance de los certificados que les sean exhibidos, dejando constancia de ellos en el texto de la correspondiente escritura, como así también de la retención que hubiera practicado o en los casos de su improcedencia la causal que justifique dicha situación. Un último tema que no quiero dejar de mencionar es sobre las ganancias a que se refiere el inciso F del artículo 53 de la ley, es decir, las derivadas de loteos con fines de urbanización, las que provienen de la edificación y venta bajo el régimen de propiedad horizontal y las obtenidas por el desarrollo y enajenación de inmuebles bajo el régimen de conjuntos inmobiliarios. Sabemos que el impuesto en su artículo 2, apartado 1, define para las personas humanas que son ganancias aquellas rentas, rendimientos o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente y su habilitación. No obstante, existen excepciones cuando esas ganancias se encuentran incluidas taxativamente en alguno de los artículos de la ley que conforman las distintas categorías de renta de este impuesto. En estos casos que acabo de mencionar, aunque las personas humanas realicen este tipo de operaciones de manera no habitual e incluso se agote la fuente productora de las mismas, ocurre que estas ganancias se encuentran dentro del ámbito de imposición del impuesto y por lo tanto también sujetas al régimen de retención. Esto es todo por hoy, espero que les haya resultado de utilidad
y les agradezco mucho, mucho su atención y si Dios quiere, hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.